¿Qué tal? ¿Cómo les va? Espero que todos se encuentren muy bien. Con esta tercer comentario sobre textos, reiniciamos, luego de las vacaciones, el comentario de libros que nos interesan, que nos han parecido importantes, para un poco alumbrar la realidad. En este caso, lo que traemos para comentar es el libro de Enzo Traverso, Gaza ante la historia. No deja de ser un tema muy delicado, en el sentido de que es un proceso social, político, que está en desarrollo, y en la actualidad se ha decretado ya hace un tiempo un alto el fuego y un acuerdo de intercambio de prisioneros. Es un tema muy sensible para nosotros los argentinos por varias razones. Lo que hay que tener en cuenta, y esto lo advertimos en cada comentario de libros, es que lo que decimos es lo que el autor piensa y lo que el autor nos hace pensar. Y sobre todo nos hace pensar desde una lectura que es situada culturalmente, geográficamente, socialmente, ¿sí? En el caso particular nuestro, el ser argentinos, que tenemos una relación histórica con la inmigración judía en la Argentina y ciertos hechos que sucedieron, hay una sensibilidad mayor. Ahora, ¿por qué hay una sensibilidad mayor? Bueno, son varias razones. Una de ellas es que la Argentina ha sufrido atentados terroristas de grupos fundamentalistas en el año 92 en la Embajada de Israel y en el año 94 en la AMIA, la Asociación de Mutuales Israelitas Argentinas, ¿sí? Que fue seguramente el atentado más grande que sufrió la Argentina, que ocasionó 85 muertes y 300 heridos. Ese atentado, la verdad que conmocionó en su momento y fue una situación realmente muy delicada. Entonces, esta es una de las razones por las cuales hay mayor sensibilidad a la guerra en Medio Oriente, aunque parece lejana geográficamente, emotivamente, está muy cercana. Y sobre todo, porque ese atentado nunca se dilucidó correctamente. Fue sujeto a manipulaciones políticas, judiciales, ¿sí? Y de los medios de difusión, que en realidad lo que generó es que no se pueda develar quiénes fueron los responsables de manera concreta. Y hubo también falencias en lo que fue el proceso de investigación judicial. Entonces, desde ese punto de vista, este es un atentado, me refiero al de la AMIA, que incluso llevó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a condenar a la Argentina de manera reciente por no haber prevenido el atentado, pero tampoco por haber hecho las diligencias necesarias para aclararlo, lo cual hay una gran falta del Estado argentino. El lunes 18 de julio de 1994, a las 9:53 de la mañana, el país entero se vio sacudido por el mayor ataque terrorista de su historia, el atentado a la AMIA. La explosión de un coche bomba arrasó en cuestión de segundos con la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina, ubicada en Pasteur 633 y con varios edificios aledaños. En el hecho murieron 85 personas y otras 300 resultaron heridas. También se perdió gran parte del valioso patrimonio cultural que albergaba la institución. Miles de libros, fotografías, colecciones de arte y documentos históricos sobre la cultura judía y el Holocausto. Aunque, gracias a la arriesgada labor de numerosos voluntarios, parte de aquel tesoro de conocimiento humano pudo ser recuperado. Cada lunes, familiares y amigos de las víctimas, integrantes de la Asociación Civil Memoria Activa, continúan haciéndose presentes frente al Palacio de Justicia para reclamar que el crimen se esclarezca. Cada lunes,
El shofar vuelve a sonar pidiendo justicia en nombre de aquellos 85 seres humanos únicos e irreemplazables que ya no están con nosotros. La otra cuestión por la cual hay una sensibilidad mayor es porque la comunidad judía durante años ha sido muy importante en la Argentina, contribuyendo a su desarrollo cultural, social, intelectual y científico. Una comunidad que empezó a sentarse con las primeras planificaciones de colonos rurales, sobre todo en las distintas provincias de la Argentina, y de destacada actuación en el campo de la cultura y la ciencia, que ha contribuido de manera notable. Y lo ha hecho relativamente bien. Esto no significa ignorar que en determinados periodos históricos ha sufrido cultural o directamente la violencia del pensamiento antisemita, de pensamientos antisemitas, sobre todo a partir de los nacionalismos integristas. Hay que pensar que la comunidad judía encontró refugio en la Argentina en muchos casos y ante la violencia que se ejercía sobre este colectivo, y en algún momento en América fue la segunda comunidad, y hoy en día se calcula que es la tercera comunidad luego de Estados Unidos y Canadá. Ciertamente en América Latina es la primera comunidad en ese sentido, y en América en general tiene una importancia notable. La diáspora, de alguna manera, encontró en la Argentina una comunidad para desarrollarse de manera significativa. Hay otro tercer aspecto, ¿sí?, que hay que considerar, y yo no lo sé si está bien estudiado, pero es la inmigración argentina hacia Israel. Es muy común que los argentinos tengan doble nacionalidad, muchos de los que se han radicado en los últimos años en Israel, y ese intercambio ha sido importante, asumiendo las dos nacionalidades, lo cual suma mayor sensibilidad en los últimos días, cuando entre la entrega de prisioneros se entregaron los cadáveres de niños y su madre, que son una familia con doble nacionalidad argentina y judía, que había sido secuestrada el 7 de octubre de 2023, cuando Hamás derriba los muros, entra a Israel y ejerce un acto terrorista indiscriminadamente, matando civiles, militares y secuestrando civiles. Sin duda fue un acto terrorista. Bueno, decíamos o hablábamos de un acto terrorista que lo definimos transitoriamente por aquellos ataques que trascienden objetivos militares y fundamentalmente atacan poblaciones civiles, o ejercen indiscriminadamente la violencia y la destrucción. Ahora bien, ese ataque del 7 de octubre de 2023 tiene una historia detrás. Cuando nos referimos a Gaza, donde viven los gazatíes, los palestinos, que constituyen, junto con Cisjordania, parte del Estado palestino, reconocido por muchos países, no por todos, estamos pensando en un territorio que se originó producto de los enfrentamientos a partir del Estado, la creación del Estado de Israel en 1948 entre árabes y israelíes. Gaza es un pequeño territorio de una extensión de 40 kilómetros, con un ancho entre 12 y 8 kilómetros, ¿sí?, en el mar Mediterráneo, lindando fundamentalmente sus límites hacia el sudoeste con Egipto y hacia el norte y hacia el este con Israel. Es un territorio que está expuesto a condiciones de aridez, fundamentalmente es un territorio ondulado, con lluvias moderadas durante el invierno, pero que está sujeto durante los veranos a intensas sequías. Tiene una población que para el año 2017 se calculaba en casi 2 millones de personas, y es uno de los territorios más densamente poblados luego de Singapur y Hong Kong, ¿no? Hablamos de 5.000 habitantes por
kilómetro cuadrado. Hay que tener en cuenta que sobre este territorio, ¿sí?, las condiciones ambientales son extremas, ¿sí?, y está sujeto a procesos de salinización de sus suelos, a procesos de contaminación de sus aguas, ¿sí?, y la dificultad que se genera ahí también es que hay actividades económicas, por ser un territorio bloqueado por Egipto e Israel, y fuertemente controlado Israel, con una franja de una frontera o tierra de nadie, de seguridad del Estado de Israel, que esta es la que infringieron Hamas, que es la organización militar que llevó adelante el ataque, que fundamentalmente lo que se origina son condiciones extremas para la supervivencia. Prácticamente más del 50% de la población económica activa está desempleada, el 30% de los salarios, de los ingresos de los salarios proviene de Israel, y lo que es también muy importante, que los niveles de pobreza son altísimos. O sea, es un territorio extremo en ese sentido, rodeado de estas murallas que por seguridad mantiene el Estado de Israel. Es un territorio que abandonó hace muy poco las fuerzas israelíes, pero a raíz de acuerdos que se fueron dando, porque lo ocupaba, pero que mantiene un cerco militar sobre este territorio. Hay que decir en este sentido que lo que se originó fundamentalmente es un enclave vigilado. Bueno, en realidad decíamos antes que cuando nosotros leemos textos lo hacemos con una recepción particular de las ideas y de la información que estos textos transmiten. Antes hicimos referencia a los atentados contra la comunidad judía argentina y contra la Argentina que se habían realizado durante la década del 90 por organizaciones terroristas. Esto es muy importante a tener en cuenta porque ese alineamiento que en su momento hizo el gobierno de Menem, él lo dijo en declaraciones públicas, más ese posicionamiento y esas relaciones carnales con la OTAN, participando, como decíamos, en la guerra del Golfo contra Kuwait en 1990, nos puso en el radar de participar en un conflicto y en una conflagración abierta. Es curioso que en la actualidad el gobierno de ultraderecha del presidente Milei haya tomado, a través de sus discursos y de sus prácticas, alineamiento en dos guerras. No se comprende muy bien por qué debemos participar de esa manera, alineándonos por uno de los bandos, sobre todo en guerras que son tan violentas, tan crueles por parte de los participantes. Me refiero al enfrentamiento entre Croacia y Rusia y entre Israel y los palestinos, sobre todo teniendo cercanas las enseñanzas de lo que ocurrió en el pasado. Ya Menem había roto lo que había sido una tradición bastante extendida de las democracias, aún de las democracias restringidas en la Argentina, de neutralidad o a veces intermediando en la paz en algunos conflictos. Recordemos que en aquel momento se participó del tráfico de armas cuando las Naciones Unidas había anunciado un bloqueo en el conflicto en Bosnia y Croacia, y también se participó en el tráfico de armas cuando se había declarado entre Ecuador y Perú un enfrentamiento armado, más cuando la Argentina estaba actuando como mediador pacificador en esa situación. Para no recordar lo que fue la voladura de la fábrica de armamento de Río Tercero. O sea, es sorprendente la pasividad que a veces que hay en la oposición por no cuestionar estas políticas internacionales, ¿sí?, que no se sabe si son producto del amateurismo o de encolumnamientos que son realmente peligrosos, realmente peligrosos. Bueno, el libro Gas ante la historia es de un historiador que se llama Enzo Traverso. Es un historiador de las ideas, fundamentalmente, que sigue la construcción de las ideas y las mentalidades que han realizado de determinadas personas o colectividades o grupos
y también ese análisis de esas ideas se las persigue históricamente para ver cómo fueron evolucionando y quiénes las sostuvieron y cómo se pasó muchas veces de las ideas a la acción. Esta es una corriente muy importante, en el caso de los historiadores es muy reconocida como la tercera generación de la Escuela de los Annales, sobre todo la historia de las mentalidades. Acá lo que se trata de ver qué ideas políticas, religiosas, culturales, sociales reinaron sobre las distintas comunidades que las generaron, ¿sí? Y en ese sentido interesa fundamentalmente la trayectoria de esas ideas. Enzo Traverso es un historiador fundamentalmente de las ideas del siglo XIX y XX y ha estudiado el antisemitismo, ha estudiado los hechos que ocurrieron antes, durante y luego de la Segunda Guerra Mundial y cómo esta idea, ¿sí?, generalmente germinó, cuáles son los orígenes y desarrollos en la Europa. Es un estudioso de las ideas sobre el Holocausto, es decir, los crímenes de los nazis, y no solo de los nazis, sino de sus aliados europeos, sobre los judíos, el exterminio en los campos de concentración. Entonces tiene un dominio muy importante de este conocimiento de la historia. Él reacciona fundamentalmente ante las noticias cegadas que ve de lo que es el conflicto Israel y Palestina, y se cree con el deber de intervenir críticamente. Él sostiene fundamentalmente, y lo hace a través de un primer artículo en la prensa política, en la prensa de ciencia política, en la revista El Manifiesto, donde manifiesta estas inquietudes y tuvo muchas reacciones, y de acuerdo a eso se ve obligado a realizar un conjunto de ensayos que el libro de alguna manera compila. Tiene una posición fuertemente crítica hacia los medios occidentales, que los ve alineados fundamentalmente en esta guerra del lado de Israel. Yo pensaba que eso era algo que ocurría con los medios conservadores o de derecha de la Argentina, los más importantes, la corriente principal, sobre todo cuando vemos algunas editoriales tan encendidas de ultraderecha, pero parece que es la tónica en todo Occidente de los medios que incluso se consideran serios. Entonces él se vio obligado de alguna manera a intervenir y señalar qué manipulaciones se hacían con la historia del Holocausto para fundamentalmente justificar las acciones del gobierno del Estado de Israel, que gobierna el partido de extrema derecha que lo comanda Netanyahu fundamentalmente, ¿no? Entonces esas situaciones que lo ha obligado a actuar. La colección que lo publica, dirigida por Andrade, es muy interesante y en primera instancia lo que sostiene es que trata de buscar libros que tengan contenidos de la actualidad con autores críticos que escapan un poco a los cánones corrientes y que no se dejan atrapar por las corrientes dominantes en la historiografía, pero que fundamentalmente escapan a veces a los consensos académicos que hay en ciertas disciplinas. En este sentido, Enzo Traverso lo es, normalmente, y tiene una calidad argumental del libro que vale la pena tener en cuenta. Entonces, fundamentalmente es una intervención crítica. Él, siguiendo los oficios de historiador, dice que es muy importante entrar en el debate ético-político que significa esta guerra, que todavía dice, bueno, todavía no se pueden alcanzar explicaciones completas porque las fuentes aún no han sido producidas o no están estabilizadas y no hay distancia emocional, pero eso no quita que uno no puede intervenir con el conocimiento que tiene para ver un poco cómo de alguna manera la historia echa luz sobre un conflicto del presente, ¿sí? Y eso yo creo que es el aporte fundamental que hace, poniendo en duda ciertos convencimientos o ciertas ideas básicas
que se sostienen en los medios de prensa occidentales. Cita a un historiador, Marc Bloch, que junto con Lucien Febvre fue quien fue fundador de la Escuela de los Anales a principios del siglo XX. Marc Bloch había escrito un artículo que se llamaba Noticias falsas sobre la guerra. Se refería a la Primera Guerra Mundial. En realidad Marc Bloch lo que decía era que cuando estalló la guerra, los diarios alemanes lo que reflejaban, reproducían las supuestas atrocidades de los soldados belgas. Bélgica se había declarado como país neutral. La invasión de Alemania fundamentalmente fue precedida por estas noticias falsas, ¿sí? Lo que hoy llamaríamos fake news. Ahora, también vale para las fake news. Marc Bloch decía que esas noticias falsas, como atrocidades que habían cometido en el frente los soldados belgas, trabajaban sobre las emociones de las masas. De alguna manera ya había un campo propicio para la recepción de esas noticias, ¿sí? Ya se había creado un campo propicio y trabajaba sobre las emociones de los individuos, sobre todo sobre los estereotipos, sobre los odios, sobre las frustraciones y sobre los prejuicios que tienen. De alguna manera se veían reflejadas en esa noticia, en espejos, todas esas manifestaciones conscientes o inconscientes que tenían las personas. Entonces, siempre hay que recordar que en una guerra la primera víctima es la verdad, ¿no? Por eso fue notable en algún momento cómo cuando se desató el conflicto entre Rusia y Ucrania, inmediatamente los medios occidentales, ¿sí?, censuraron directamente Russia Today, no dándole la posibilidad a las audiencias de escuchar otras campanas. Hoy en día uno podría decir que pasa exactamente lo mismo. Hay un alineamiento o una agenda de noticias donde hay fundamentalmente una perspectiva pro-israelí, ¿sí? Y uno tiene que ver canales alternativos para ver cuál es la posición del otro lado. Estamos ante una guerra donde ninguno de los dos bandos, el Estado de Israel y Hamas, se ha privado de ejercer el terrorismo tal cual lo definimos. El terrorismo se convierte, y la crueldad, en un instrumento de propaganda de guerra. No, el terrorismo fundamentalmente a veces y en la actualidad es exhibido. La crueldad se constituye en una forma de propaganda de guerra o de amedrentamiento de los contrarios o los aliados a los contrarios. Y lo que decía en su momento un historiador de la memoria como Svetan Todorov, que nunca íbamos a estar, por lo menos yo lo que interpreté de su lectura, libres de estas formas de atrocidades, porque dice algo que es paradójico: siempre tendremos buenos motivos para cometer atrocidades, ¿no? Un poco la referencia y la crítica al concepto de razón de Estado que más adelante hace en su traverso. Fundamentalmente hay que tener en cuenta de movida que tiene una mirada crítica, Traverso, sobre la supuesta superioridad de Occidente sobre Oriente, ¿sí? Esta idea de que unos son los civilizados y los democráticos y los otros son los bárbaros. Fundamentalmente hay un proceso de victimización de Israel, uno lo observa de la recepción que tiene de los medios, y hay una animalización o una idea de que la barbarie está del lado de los árabes o de los palestinos. Esto es lo que va a tratar de demostrar fundamentalmente en sus ensayos. Acá lo trae Edward Said, intelectual palestino, que en su momento planteó la conceptualización de lo que se debió llamar orientalismo, una visión etnocéntrica de Europa sobre Oriente, y que contribuyeron administradores coloniales, políticos, historiadores, antropólogos, exploradores, a crear un estereotipo del árabe, por ejemplo. Y esa necesidad que tuvo Occidente
para desarrollar sus formas de imperialismo y colonización, de encubrir ese proceso con ideas fundamentalmente iluministas que llegaban a la barbarie a esos pueblos para de alguna manera contribuir a su civilización. Es la vieja dicotomía entre civilización y barbarie. Bueno, esta crítica él la toma y suele detectar en estos discursos de los medios occidentales esta perspectiva, y el resultado entonces es una victimización de Israel y una barbarización de los gazatíes o los árabes. Y es lo que va a cuestionar esta idea de que una víctima ontológicamente siempre es víctima, ¿sí?, y que no puede en determinadas circunstancias en convertirse esas víctimas o ese pueblo en victimario de otros pueblos. Del libro Gaza ante la historia, lo que más nos interesa comentar son tres temas que trata el autor. Nos vamos a enfocar sobre estos tres temas. Uno que tiene que ver fundamentalmente con la fundación del Estado de Israel en 1948 y cómo ese modelo de fundación en cuanto a construcción ideológica y forma de poder está relacionada con la teoría del espacio vital, una teoría que se construyó en el siglo XIX y que fue de alguna manera la plataforma ideológica sobre la cual se crearon los estados europeos, e incluso en muchas ocasiones se justificó los procesos de expansión imperial. Ese es uno de los temas. El segundo tema tiene que ver fundamentalmente con algo discutible y delicado, y que es el ejercicio de la violencia, sobre todo de los estados dominantes sobre ciertos pueblos dominados, como el derecho a la resistencia, para el cual el historiador Traverso va a hacer referencia a los conceptos de Frantz Fanon, ¿sí?, que fueron centrales en los procesos de descolonización, en la posguerra, en la segunda posguerra, y tuvieron mucha influencia en los movimientos de liberación de África y Asia. Y el tercer punto, quizás uno de los más significativos, es cómo de alguna manera la memoria del Holocausto, que fue tan importante como memoria cultural y pedagógica y base para juzgar otros genocidios, está siendo subvertida y corre riesgo por la manipulación que hace sobre todo el Estado de Israel de esa memoria. Con respecto al primer punto, que tiene que ver con el sionismo y la construcción del Estado de Israel en la posguerra, el autor lo que va a analizar fundamentalmente es los supuestos ideas e ideologías que estaban detrás de esta fundación, ¿sí? El sionismo fue un movimiento político e ideológico que tuvo su nacimiento en la segunda mitad del siglo XIX. Sobre todo, su gran impulsor fue Teodoro Herzl, ¿sí?, que era un periodista liberal, judío austrohúngaro, y que como corresponsal había seguido el caso Dreyfus y había visto en primera mano lo que era el antisemitismo fuerte que se desarrollaba en Europa, ¿sí? Entonces se empezó a trabajar en órganos de prensa, en congresos, y fundamentalmente su idea principal estaba en la creación de un Estado soberano e independiente con un territorio propio. Fundamentalmente la comunidad judía había sido durante siglos avasallada, perseguida, y prácticamente no había tenido posibilidad de arraigarse. Sí, en algunos casos había habido asimilación de la sociedad, pero siempre o por motivos cristianos o por construcciones ideológicas antisemitas que llegaron al paroxismo fundamentalmente durante el nazismo en Alemania, llevó a muchos a pensar que la construcción de un Estado propio era una buena solución. Cuando surgió el sionismo,
era un movimiento minoritario, fundamentalmente había muchos personas de la comunidad judía que se oponían a este movimiento. Pero el sionismo fue cobrando fuerza fundamentalmente y atravesó distintas corrientes ideológicas de la comunidad judía, pero fue tomando fuerza a partir de lo que fueron las revelaciones del Holocausto, lo que lo llevó a pensar a muchos que quizás era conveniente crear un Estado propio, fundamentalmente en Oriente Próximo. Y la construcción también ideológica tenía cierto sentido religioso. Si bien se constituye un Estado laico, hay un basamiento fundamentalmente religioso que tiene que ver que esas eran las tierras que habitaban las tribus hebreas en el año 1200 antes de Jesucristo, y que habían sido expulsadas en distintas oleadas, los que las había llevado a la comunidad judía a vagar por distintos lugares del mundo, ¿no? Entonces, un poco lo que se planeó fue el regreso, y que esto se empieza a realizar ya una vez que se desestructura el Imperio Otomano al final de la Primera Guerra Mundial, y que queda en esa ocasión bajo mandato británico. Ya empieza a haber a principios del siglo XX una migración de buena parte de la comunidad judía hacia Oriente Próximo. Empiezan a comprarse durante el reinado del Imperio Otomano tierras fundamentalmente para desarrollar colonias, donde ya existía, por supuesto, una comunidad árabe. Entonces, fundamentalmente, las consecuencias que trajo la Segunda Guerra Mundial, la persecución que se desarrolló contra los judíos, el Holocausto, llevó a muchas personas de la comunidad a creer que la única posibilidad cierta de supervivencia se daba en la creación de un Estado. Lo que Traverso va a señalar como paradójico es que el modelo se funda en una creencia que incluso desarrollaron los círculos geopolíticos cercanos al nazismo, que tiene que ver con el Lebensraum o espacio vital. Acá corresponde hacer la siguiente aclaración. La creación de la teoría del espacio vital es de un geógrafo llamado Friedrich Ratzel, sí, que tuvo su producción, era antropólogo, geógrafo, periodista, fue el traductor de las obras de Darwin en Alemania, y que tuvo su producción intelectual en la segunda mitad del siglo XIX. Ratzel fallece en 1904. La idea era que toda comunidad, al igual que una comunidad animal, necesitaba de recursos naturales, superficie y territorio para desarrollarse, ¿sí? La manera en que lo podía hacer era como una forma de dominación de Estado, y el Estado podía estar destinado a crecer o a extinguirse. Conforme no se expandía sobre esos recursos, corría el riesgo de extinguirse. Ahora, esa expansión no se daba solamente en términos económicos o en términos de posibilidades de supervivencia, como cualquier especie animal, sino también era parte del desarrollo cultural o aspirar a un progreso de esa comunidad, tener ese territorio. En realidad, lo que hace Ratzel es una forma de darwinismo social. Muchos conceptos que en las ciencias naturales aparecían en el darwinismo como competencia y supervivencia del más apto, Ratzel los traslada a las ciencias sociales y a la geografía en particular. Ratzel, en los estudios de historia de la geografía, es señalado como el padre de la geografía humana o la antropogeografía. Ahora, la vinculación que hace fundamentalmente es ambientalista. ¿Por qué? Porque establece leyes rígidas, leyes positivas, en un marco de metodología de las ciencias naturales, que ante determinadas circunstancias va a haber determinadas conductas humanas o sociales. Nos explicamos. El espacio era fuertemente determinante del destino de las comunidades, ¿sí? En este sentido, priorizaba las ciencias naturales o lo que ocurría en el ambiente natural sobre las posibilidades de las comunidades.
no es nuevo no era nuevo para entonces este tipo de leyes o de relación, porque algunos autores o filósofos del iluminismo habían establecido una relación, por ejemplo, entre los climas y los caracteres, ¿sí?, asignando cierto carácter en las zonas tropicales o en las zonas frías, y de alguna manera marcando el destino de esos pueblos en posibilidades de avance, civilización y desarrollo. Ahora, estos conceptos, que están basados en visiones muy positivistas, ¿sí?, van a ser tomados por la escuela geopolítica alemana, en particular el Círculo de Múnich, círculos de ideas cercano, un think tank del nazismo, y va a ser un poco la justificación de Alemania en su imperialismo, porque también es una guerra imperial llevada en el centro de Europa, ¿sí?, y como justificador de esa expansión por el cual se suponía que Alemania tenía un destino en la humanidad prefijado y que el partido nazi va a desarrollar, y por supuesto que va a desarrollar dentro de este criterio la idea de razas superiores y razas inferiores. Es una conceptualización práctica de estas ideas del Leverhulme llevadas a esta geopolítica, que fue más que nada una ciencia de Estado, pragmática, de decisiones a tomar. La geopolítica luego de la Segunda Guerra Mundial fue muy cuestionada y criticada, sobre todo esta línea de pensamiento, al punto tal que el término se rehuía del término, y en geografía o en los estudios de geografía o de ciencias sociales se hablaba de geografía política. Hoy ya el concepto se ha retomado y se ha descarnado de las reminiscencias nazis que tenía, y vemos análisis bastante más complejos que no son directamente deterministas, ¿sí? En este punto vale aclarar que generalmente, y esto no es una cuestión menor, hubo dos escuelas nacionales en geografía, una alemana y otra francesa. En la escuela alemana, durante ese periodo, había una impronta fuerte del determinismo, pero en la escuela francesa se planteaba, con Paul Vidal de Lablache, la escuela regionalista, la escuela posibilista, la idea de que no había una determinación de las ciencias, de los elementos naturales del paisaje, para ser más concreto, sobre la conducta de las personas, sino que había una interrelación donde las comunidades podían observar ciertas posibilidades y restricciones en ese espacio y eventualmente desarrollarse, ¿sí? Ahora, este concepto fue llevado a la idea de la fundación del Estado de Israel. Y fíjense ustedes cómo a veces en los discursos de algunos dirigentes o en el discurso vulgar aparecen estas ideas, ¿sí? Sobre todo en muchos dirigentes de partidos de derecha, ultraderecha israelí, aparece esta idea de supervivencia, de competencia o incluso de supremacismo cuando se trata de descalificar al enemigo.